Bendiciones, Reyes, sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Cápsulas del Reino. Bueno, amados, ya hemos cubierto la primera cápsula de el tema que hemos titulado Reglas y métodos de interpretaciones bíblicas. Cubrimos una cápsula durante 20 minutos, creo que hicimos un interesante aporte con respecto a algunas reglas que consideramos que son básicas y elementales, que deben ser consideradas en todo estudio, investigación o análisis que se hagan de las Escrituras. En esta parte, en esta segunda cápsula, vamos a hablar de dos de los métodos de interpretación más conocidos o los más usuales en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, en el mundo de todos los que hacen vida con respecto a algún aspecto de consideración o estudio de las Escrituras. Y para ello yo les voy a invitar, por favor, a que vaya al libro de Proverbios, capítulo 25, que es el fundamento que estamos utilizando, sobre el cual estamos construyendo este tema. Proverbios capítulo 25, versículo 2, dice así: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Muy bien, hemos visto que Dios está interesado, es gloria. Imagínate que enfáticamente Salomón dice en su libro Proverbios que para Dios es gloria esconder un asunto, mientras que para los reyes, esto es para usted que me escucha a través de estas cápsulas por el canal Tecnologías Divinas, con este proyecto en marcha que hemos denominado Cápsulas del Reino, para usted y para mí es un honor tener la oportunidad de escudriñar, de descubrir estos asuntos que Dios esconde, que no son otros, sino los códigos, de codificar los códigos de vida, los códigos de justicia, los códigos de grandeza con respecto a lo que es el hombre y la mujer hoy en el planeta como su imagen en plenitud. Muy importante entender eso. Ahora bien, debe entenderse como primer punto, antes de entrar en estos dos métodos de interpretación bíblica, debe entenderse que la tarea que tenemos a mano, usted, yo, si usted no lo sabía, pues hoy ya lo debe tener muy claro. La tarea que tenemos a mano es estudiar, escudriñar, investigar, analizar, pero considerando los lenguajes figurados de interpretación como métodos de interpretación bíblica, corrijo. Ahora, yo les explicaba que existen a lo largo de la historia, qué sé yo, por 200, 300 años aproximadamente, dos métodos de interpretación bíblica, por supuesto, uno más usual, uno más usado, uno más correspondido que el otro. Pero yo quiero, en este análisis, en este estudio, yo quiero ir más allá del concepto o la definición de los métodos y entrar en su estricta aplicación, en su praxis, que se nos permita muy de cerca poder ver con mucha claridad, con mucha luz, por qué un método atina y por qué el otro no. Lo que sí quiero que tomen en cuenta a partir de este momento es que Dios siempre escondió
los asuntos de su corazón con respecto a nosotros, para que nosotros tuviéramos la responsabilidad y la tarea de escudriñarlo, buscarlo, investigarlo, analizarlo, extraerlo y sacarlo a la luz para nuestra bendición y para nuestra honra. Pero el punto al que quiero llegar, lo que quiero que veas, es lo siguiente. Cuando Dios esconde un asunto, lo está escondiendo a través de un lenguaje, lo está escondiendo a través de señales, a través de tipos, a través de sombras, a través de figuras, a través de fotografías. Por eso es que hay un método, a mi juicio, que es el más correcto, es el que, mediante su aplicación, a través del cual encontraremos una coherencia extraordinaria y sentido en las Escrituras. Yo quiero comenzar observando, por ejemplo, dos escrituras, rapidito para ver si el tiempo nos da. Vamos a ver dos escrituras, dos pasajes bíblicos, y vamos a aplicar los dos métodos de interpretación. Se me pasaba a nombrárselo. Un método que es el más utilizado es el método literal. El método que interpreta la Biblia literalmente. Y el segundo método que vamos a considerar es el método alegórico. El método que considera el lenguaje figurado, es decir, el contenido de figuras, el contenido de símbolos, el contenido de tipologías, de fotografías, de señales, detrás de los cuales se esconde una verdad. Y al conocer cada una de estas señales, de estos símbolos, de estas figuras, de estos tipos o de estas fotografías, llegaremos entonces al asunto, a la verdad, y lo podremos extraer, produciendo el entendimiento inicialmente en nosotros y produciendo además el beneficio que Dios siempre ha estado interesado en darnos, y posteriormente serviremos de luz para otros. Bueno, muévete a Mateo, por favor, Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Mateo capítulo 5, repito, versículo 17 y 18. Fíjate lo que dice allí. No penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para eliminar, o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, vamos a aplicar el primer método de interpretación bíblica. Si yo aplico el método literal, yo tengo que aplicar literalmente este pasaje. Y si yo lo aplico literalmente, entonces yo tengo que entender que como los cielos y la tierra, o sea, ese cielo que está sobre tu cabeza y esta tierra sobre la cual tenemos fijados nuestros pies, como aún permanece, como aún no han sido quitados, no han sido cambiados, no han sido sustituidos, entonces quiere decir de que la ley de Moisés aún no se ha cumplido. Y si la ley de Moisés aún no se ha cumplido, entonces nosotros estamos perdidos. Primero porque no somos judíos, no pertenecemos a ninguna de las tribus o de la raza judía. Como gentiles estamos extraviados aún. Segundo, la gracia no fue una realidad, no ha sido una realidad. Cristo quizás debe estar acá en el planeta tratando de cumplirla para poder, quitarla. Entonces es un método que nos pone en perspectiva un pacto interminable,
un pacto indefinido, porque depende de cumplirse, es que esta tierra, que es la única que hay, este planeta llamado Tierra en el que tú y yo estamos, debe ser mudado, debe ser quitado, debe ser sustituido, al igual que el cielo o los cielos que están sobre nuestras cabezas. Entonces, como eso no ha ocurrido, entonces la ley no se ha cumplido, porque Cristo dijo, no pasará, de cierto digo que no pasarán los cielos y la tierra sin que antes se haya cumplido una tilde o una jota de la ley y de los profetas. ¡Wow! Una locura, un método totalmente irrelevante, totalmente incoherente, no tiene sostenimiento porque no es verdad, no es correcto. Ahora fíjate, cuando aplicamos el método alegórico considera una cosa bien importante, que es el lenguaje apocalíptico. En el lenguaje apocalíptico, cada vez que Dios dijo en la Biblia, que lo dijo reiterada y sistemáticamente, que iba a cambiar los cielos y la tierra, incluso cuando tú te lees la historia de los imperios, el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, tú vas a ver allí que cada vez que Dios iba a cambiar a uno de estos imperios para ser sustituido por otro, la forma como Él se lo comunicaba a los profetas era que Él iba a cambiar los cielos de Babilonia, los cielos y la tierra de Babilonia, es decir, a lo que está haciendo referencia a un cielo y una tierra, o el cielo y la tierra, como en el caso de este pasaje que Jesús está declarando, es el cielo de la ley. Es el cielo que la ley trajo como administración divina, es la tierra que la ley plantó como administración divina. La tierra tiene que ver con los seres humanos que están en una relación, que han entrado en una relación con el eterno Dios. Y el cielo tiene que ver con el gobierno, la administración espiritual de Dios para con ese pueblo o esas personas que están en la tierra. Entonces, ¿qué método es el correcto? Por supuesto que es este método alegórico. ¿Por qué? Porque la ley pasó, la ley se cumplió, Cristo es el final de la ley, o fue el final de la ley para todo aquel que en Él cree. La ley se consumó completamente, la ley fue cumplida completamente por Cristo durante el año 70 después de Cristo, cuando Roma, enviado por Dios, el ejército romano enviado como el canal, el vaso de Jehová, el vaso de Cristo, de ira, destruyó toda la ciudad de Jerusalén, todo el templo de Jerusalén quedó derribado, no hubo piedra sobre él que permaneciese. Esa fue la señal inequívoca de que la ley había terminado, porque con la destrucción de la santa ciudad de Jerusalén y de su templo, eso indicaba que ya los sacrificios y el sacerdocio que los oficiaba no permanecerían y que habían culminado, habían llegado a su final. Ese fue el final de la ley. Entonces los cielos y la tierra de la ley culminaron, pasaron. Por eso la ley se cumplió y llegaron los cielos nuevos, que fueron la gracia. Cielos donde mora la justicia divina, dijo Pedro. ¿Sí? Esa fue la gracia que sustituyó a la ley. Entonces eso por allí podemos ver claramente que este método de interpretación bíblica pues es el adecuado, es el correcto, es el que hace sentido y coherencia con las Escrituras. Porque si hay algo que tampoco podemos obviar a la hora de un estudio, una investigación de las Escrituras, es que hay un lenguaje apocalíptico existente, hay un lenguaje profético, hay una tipología hebrea, hay un lenguaje de pactos, hay un lenguaje de símbolos, hay un lenguaje, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas del apóstol San Pablo, existe un lenguaje corporativo
al cual muchos no hacen caso e ignoran completamente el contenido de este lenguaje. Veamos otro pasaje en Mateo 24, ya que estamos acá mismo en Mateo, el polémico capítulo 24 de Mateo, versículo 29. Dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjate, cuando tú aplicas el método de interpretación literal a ese pasaje, que es lo que hacen las mayorías, es triste decirlo, pero es la verdad. La mayoría del cristianismo, y no exagero con las cifras que voy a mencionar, casi el 99% del mundo cristiano se adhiere a este método literal de interpretación bíblica. Ahora fíjate, lo que te prometí, si yo aplico este método a este pasaje, donde dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, imagínate la tribulación que este método aplica, una tribulación donde se harán uso de guerras o armas nucleares, armas atómicas, donde la Tierra va a ser destruida, destrozada totalmente, sus capas tectónicas serán destrozadas. Es decir, una Tierra totalmente en caos, destruida en todas sus formas. Entonces dice que, o sea, para colmo, dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán. Dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. ¿Tú te imaginas que las estrellas, según los científicos, lo que han descubierto últimamente es que son millones y millones de veces, billones y trillones de veces más grandes que la Tierra? Ahora ponte a pensar por un momento, una Tierra devastada, destruida, destrozada, según el método de interpretación literal, después de atravesar por esa gran tribulación de 7 años, donde las grandes potencias del mundo, como Rusia, China, los Estados Unidos, etcétera, han entrado en un conflicto bélico, y mediante el uso de estas armas o bombas atómicas y nucleares, pues han destrozado toda la Tierra. Seguramente el género humano habrá desaparecido en un 80 o 90% ante tantas radiaciones de bombas y cohetes, etcétera, etcétera. Entonces, para peor desdicha, para peor pena, el sol no dará su luz y la luna quedará transparente, y las estrellas caerán a la tierra para terminarla de devastar. O sea, estamos hablando de un método cataclísmico, un método terrorífico, un método que, más allá de hacer sentido en la Biblia, lo que rompe su espíritu profético y siembra terror y pánico en las personas. Ahora, cuando tú aplicas el método alegórico y tú consideras nuevamente lo que es el lenguaje apocalíptico o la tipología hebrea, ¿qué es lo que vas a ver tú? Vas a ver de que cuando dice que en aquellos días el sol se oscurecerá, en la tipología hebrea o en el lenguaje apocalíptico, el sol, dentro de este contexto que Cristo está hablando, está haciendo referencia a la ley de Moisés. Está diciendo, la ley ya no producirá más su luz. ¿Por qué? Porque ha sido consumada, ha sido cumplida. Cuando dice que la luna no dará su resplandor o no iluminará, está hablando del cuerpo del liderazgo de la ley, que alumbraban por medio del sol, así como la luna ilumina por medio de la luz solar. El liderazgo de la ley iluminaba era por medio de
el conocimiento que daba la ley, pero ya no lo iba a poder dar. ¿Por qué? Porque la ley se iba a cerrar como un pergamino. Porque la ley estaba siendo consumada, porque eso fue lo que Cristo vino al planeta. Entonces, fíjate cómo aplica perfectamente. Entonces dice que las estrellas caerán. ¿Quiénes son las estrellas allí? Las estrellas también nos hablan de liderazgo. Apocalipsis capítulo 1, cuando habla de ángeles y estrellas, está hablando ¿de quién? De los que fueron los líderes de la iglesia. Pero en este pasaje, en este contexto, una estrella o un lucero es tipo de líderes. Los líderes de las naciones, todas las que estuvieron inmersas en este conflicto que se está llevando a cabo allí, pero ese es otro tema, iban a caer. ¿Por qué? Porque todos los reinos del mundo, todos los reinos de la tierra, habían pasado a ser del Hijo divino, del Hijo del Dios eterno, Jesucristo, quien heredó todo el universo. Bueno, Reyes, el tiempo ha culminado y el que me queda es para agradecerle y desearle que continúe teniendo un bendecido día. Será hasta la próxima.